heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 8 de la noche, 4 minutitos y acá estamos en vivo en este jueves 10 de agosto del 2023 en una nueva edición de La Última Palabra. Este ciclo de entrevistas que en su primera temporada tiene a diferentes partícipes, protagonistas, invitados que tienen que ver y que tienen una relación estrecha con la política, porque claramente el contexto lo amerita y estando a días de las PASO a nivel nacional también, por supuesto, en el día de hoy me parecía totalmente fundamental poder aportar algo de información en este clima electoral que un poco está faltando, me parece. Eso hablábamos en previo con nuestra invitada del día de hoy. Ella es Clara Araguas, ya está en el estudio, le voy a dar la bienvenida. Ella es estudiante de la licenciatura en Ciencia Política. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Meli, buenas noches. Bueno, un gusto estar acá. No, nuevamente. por favor, claro, nosotras te habíamos conocido porque formás parte del equipo de República Joven, este espacio de debate en el cual, bueno, a través de las redes van planteando diferentes tópicos que todos, por supuesto, tienen que ver con situaciones cotidianas, con que nos atraviesan, que nos interpelan y que tienen que ver directamente, claro, con la política. Así que me parecía que hoy eras la invitada perfecta para despejar un montón de dudas y para poder charlar. Hablábamos en previo y ya me decías, no sé si había tanto clima electoral hasta esta fecha. ¿Por qué pensás esto? Pienso que conozco y personas, vecinos y demás saben que el domingo votamos, pero no se siente el clima electoral de otros años. No sé si te pasa, en tema cartelería y demás, no hay tanto en los pueblos. Entonces, bueno, y la gente, como está tan, es tan grande este descreimiento y esta antipolítica generalizada, es como que, bueno, mucho se mantiene al margen la sociedad. Sí. Lo cual me parece muy grave, porque estamos a 3 días de las elecciones y hay muchos indecisos. Claro, muchos que no saben a quién van a votar. Y esos indecisos van a definir la elección, sin duda. Entonces, bueno, me parece que es momento de sentarse, investigar, porque, bueno, el día que vayamos a votar el domingo, en un cuarto oscuro nos vamos a encontrar con 51 listas. Entonces, si no vamos informados, va a ser muy difícil ese momento de elegir la lista a la cual queremos votar, digamos. Claro, poder tomar una decisión. Exactamente. A mí lo que me parece gravísimo es muchas veces la falta de información, y por eso me interesa en este espacio que es la radio y estar un poco más relajados y poder hablar más allá de las características de cada partido, de la importancia de ir a votar. Y bueno, en esto quiero entrar en una especie de análisis con vos y que por supuesto invitamos a la gente que quiera sumar su opinión a que nos deje su mensaje en el WhatsApp de la radio, en el chat de Twitch, porque estaría muy bueno que también me den su punto de vista. ¿Cómo ves el bajo porcentaje de participación en las PASO a nivel provincial? Y que, bueno, ¿qué expectativa tenés quizás haciendo la comparación a nivel nacional de lo que puede llegar a suceder el domingo? Las expectativas, por lo que se viene viendo, son bajísimas y son malas. Vos pensás, Meli, que en el 2019-2015 el porcentaje de votantes rondaba el 70-75%, que es lo normal en Argentina, digamos, claro, que se viene dando, pero este año estamos hablando de un 63-60%, lo cual es casi 10 puntos menos o más de personas que no van a ir a votar. Es muy importante que, por eso trato de reiterar este mensaje de que participen y que voten, porque esto también depende de la legitimidad del gobierno, claro, de quien resulte ganador el 22 de octubre o en el balotaje. Y un gobierno sin duda necesita de legitimidad para poder gobernar. Entonces, bueno, y también a la hora después de quejarnos, criticar, no estar conformes,
y si no participamos también es muy difícil. Claro que sí. Entonces hay que comprometernos y hay que ir a votar. El domingo tenemos que ir a votar. Aunque yo entiendo el cansancio, el descreimiento que hay a la clase política, yo la verdad que entiendo y yo también formo parte de esas personas que tienen cierto no descreimiento, pero bueno, como un desánimo a ir a votar. Pero bueno, yo soy joven y la verdad que pienso que se puede cambiar y que la política es la única herramienta y la mejor hasta el momento comprobada a nivel mundial que sirve para transformar realidades. Entonces yo nunca voy a ir en contra de la política y no voy a caer en ese mensaje pesimista y negativista. No, 100%. Por eso los animo a que vayan a votar y que participen. Muy bien, claro. Lo que vamos a intentar es hacer un análisis, siempre también compartiendo nuestra perspectiva. Digo, desde el lado de la comunicación también me pasa de encontrarme con un montón de mensajes todas las mañanas cada vez que leemos las noticias, que naturalmente tenemos que darlas a todas. Y bueno, todo lo que viene pasando en este contexto, yo creo que la gente está cansada y no encuentra la manera de poner un freno. Yo creo que la forma no es dejando de votar y nada más alejado de eso que de encontrar una solución. Así que por eso me gustaba también saber tu punto de vista y por ahí también conocer la perspectiva de la gente que nos rodea, porque bueno, yo soy muy curiosa y creo que en esto compartimos, imagino que vos también, y me gusta preguntarle a la gente, hablar de estos temas. Ustedes hicieron el Instagram o las redes en realidad de República Joven por una necesidad de debate, de poder hablar y compartir todo esto que piensan. Entonces, en ese marco digo, me gustaba conocer la lectura de tu entorno y bueno, a ver qué pensaban. A mí me pasa también, desde el lado de la radio, sobre todo, que es a la comunicación a lo que me dedico, que me encuentro con este mensaje de decir, no sé cuál es la forma, entonces piensan que por ahí no ir a votar sería un castigo a la clase política y para mí no hay nada más alejado. Exactamente, Meli. Mira, en el grupo somos grandes defensores de la política y de la participación y bueno, somos personas que nos interesan estos temas y bueno, la verdad que en el grupo estamos informados y bueno, y los debates que surgen son con fundamento y son ideas fundamentadas y no hablan. Pero bueno, también tengo familiares, amigos que tengo de todo tipo, familiares que ya no creen más, que ya las pasaron todas, porque son mi papá, mi mamá, personas grandes que ya pasaron todas y entonces como que dicen, bueno, yo ya las viví y ya sé que, y como que bueno, caen en ese mensaje pesimista y de descreimiento. Y obviamente que es entendible. Claro. Pero bueno, yo trato de correrlos un poco de ahí. Está bien. Correrlos de ese eje. Y pienso que también encuestas que veo y demás, por ejemplo, en San José de la Esquina, en las localidades así más chicas, cuando vos preguntás uno de los principales problemas del pueblo, bueno, te plantean la seguridad. Claro. Qué loco, porque en un pueblo se escuchan casos de inseguridad, sin duda, pero son los menos. En los pueblos, viste, tenemos más seguridad, podemos salir tranquilos, no, hasta el momento, y espero que no pase, es así. Sí. Pero cómo, o sea, la realidad de la ciudad, porque lamentablemente vamos a estudiar a Rosario, vamos a Buenos Aires, nos llega y nos afecta. Entonces no podemos tampoco naturalizar lo que pasa en Rosario, lo que pasa en Buenos Aires, y yo estoy convencida de que no hay que resignarnos, digamos. Claro. Hay que dar una pelea a eso. Bueno, frente a esto que vos hablás de no naturalizar y demás, es el mensaje un poco de los medios, sobre todo en estos últimos días, con el caso de la niña en Lanús que fue terrible, que nos golpeó a todos. Es como vos decís, no podemos no ser ajenos, pero digo, en este caso fue una niña la que
en manos de la inseguridad pierde su vida, pero también es la amiga que va con miedo hasta su departamento todas las noches cuando sale de un instituto, es el vecino que tiene que abrir su local tras rejas porque no puede vivir tranquilo. Son un montón de situaciones que hacen que nosotros tengamos que no naturalizar. Qué triste también empezar a perder un poco el contexto de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que empezamos a hablar de, no, en este horario por ahí no, el consejo. Sí, no te es mejor no te muevas, sí, no exactamente. salgas, no vayas por aquella zona, mejor esta. Eso nosotros con el tiempo es cierto que se ha naturalizado, pero qué importante que poder romper con eso y decir, bueno, no es lo que queremos para nosotros. Y qué importante, en Argentina tenemos 3 poderes, que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Qué importante dar una discusión a nivel judicial, porque sin dudas necesitamos una reforma del Código Penal. Venía escuchando recién cuando viajaba que las dos personas que asaltaron y que mataron a Morena son mayores de edad. En un momento se dudaba si eran menores o no, y tenían reincidencia. Entonces hay que dar una discusión también ahí, que muchas veces no se cuestiona tanto el sistema judicial. La verdad que a los políticos, a los legisladores los conocemos y son ellos a quienes reciben las críticas. Pero ¿quiénes son nuestros jueces? Claro. ¿Quiénes son los jueces? ¿Hablamos de eso realmente? ¿Quiénes están en la Cámara? La verdad que eso hay un desconocimiento muy grande. Tenés razón. Y en sí hay que dar una discusión a nivel general, digamos, a nivel país del Código Penal. Ya lo vemos en Rosario y bueno, obviamente se ve en Buenos Aires, claro, en las sí. grandes ciudades. Claro que sí. Bueno, en este caso está Nico también mandando mensajes, dice, más allá del partido político, hay que ir a votar, hay que incentivar a las personas a que participen, las estoy escuchando, así que le mandamos un beso muy grande y gracias por sumarse, por supuesto. Un beso, Nico. Claro que sí. En este contexto, votamos el domingo. Nos encontramos con la situación de tener que volver a las urnas. Situación particular la de este 2023 también, de que venimos de agosto, septiembre, octubre. Pueden haber 5 elecciones, así que bueno, con paciencia, Claro. paciencia, pero ir a votar. Sí. Meli, como vos decías, el domingo votamos y es importante que la gente sepa qué votamos. Claro. Se van a encontrar con una boleta, si es lista completa, digamos. Votamos con el sistema lista sábana, que es el sistema tradicional, a diferencia de las elecciones provinciales, que votamos con el sistema de boleta única. Claro. Entonces, en el cuarto oscuro, como muy bien dije, va a haber 51 boletas, de las cuales 27 pertenecen a precandidatos a presidente y vicepresidente. El resto a diputados. Claro. Y también este año vamos a votar lo que es los parlamentarios del Mercosur, que la gente seguramente cuando entra el cuarto oscuro no va a saber qué está votando. Entonces, bueno, también está bueno informar un poco respecto a esto. ¿Qué hacen los parlamentarios del Mercosur? ¿Por qué votamos esta vez y en otras ocasiones no lo hicimos? Es que es reciente el órgano, se conformó en 2005, pero en 2015 se empezó a votar de manera directa, antes era de manera indirecta y se empezó a hacer de manera simultánea, como las PASO, claro, y las generales. Entonces, en 2015 votamos a parlamentarios del Parlasur, pero en 2019 no, se volvió al voto indirecto. Por eso no deben recordar que en el 2019 que hayamos votado, porque en el 2019 no lo hicimos, no votamos a parlamentarios del Mercosur. Parlamentarios del Mercosur vamos a encontrar una lista que va a estar al lado de la lista de, digamos, de la parte de precandidato y de vice, que van a ser por distrito único. Son 19 que se votan, son a nivel nacional. Cada partido tiene una lista de parlamentarios y son a nivel nacional. Y después viene la de diputados y al lado de la de diputados vienen parlamentarios por distrito, digamos, por provincia, que es uno por provincia. Entonces, en total vamos a estar votando 43 parlamentarios del Mercosur. Y muchos se preguntarán, ¿qué hacen? Claro. ¿Cuál es la los función? parlamentarios del Mercosur? Bueno,
se encargan de velar por que se cumplan las normas del Mercosur. También por elaborar informes y estudios sobre cómo se protegen los derechos humanos, el desempeño de los derechos humanos en los estados partes. Y también lo que hacen es anteproyectos de normas para el Mercosur. Pero hay que dejar en claro que ellos no hacen leyes. Claro. Ellos es un órgano fundamentalmente deliberativo, digamos. Deliberan, después las normas se hacen en otra parte. Por eso ellos presentan anteproyectos y después se tratan en otra cámara. Okay. La cámara hoy en día está ubicada en Montevideo, en Uruguay. Y está formado por 188 parlamentarios, de los cuales 43 pertenecen a Argentina, claro. El resto pertenece a Brasil, a Paraguay y a Uruguay. Exacto, el resto de los países participantes del Mercosur. Exactamente. En este contexto, digo, empezamos a conocer muchas caras y muchos precandidatos a presidente y empiezan a surgir las internas. Para eso sirven las PASO. Para definir candidatos, a ver quién va a ser el candidato oficial de cada partido que vaya a las generales de octubre. Exactamente, las PASO son primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Es un sistema de selección de candidatos. En las primarias son precandidatos. Luego los más votados pasan a ser candidatos. De las 27 listas que nombré anteriormente de precandidatos a presidente y a vice, van a quedar de 5 a 7 únicamente para las generales, porque necesitan del 1,5 puntos de los votos afirmativos, como en las provinciales, para poder pasar a las generales y ser candidatos. Así que en las generales vamos a encontrar muchas menos boletas. Claro. Y sí, como vos decías, se resuelven las internas. Hoy en día los partidos que tienen interna es Unión por la Patria, que la interna es entre Sergio Massa y Juan Grabois. Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que es entre Miriam Bregman y Manuela Castañeiras. Exacto. Muy bien. Nos vamos a ir a la primera pausa y después nos vamos a detener en las internas para explicar un poco. Pero antes, hace poco me enteré que Argentina es el único país que tiene este sistema de las PASO. No lo sabía y me pareció un detalle como muy curioso, que yo pensé que era un sistema que nada, ya se venía haciendo y que bueno, de repente me enteré de que no, que fue impuesto por argentinos que no se decidían y que dijeron que elija la gente. Exactamente. Lo que permite es que sea más inclusivo este sistema y más abierto, digamos, a todos para que podamos decidir. Anteriormente, no sé si tenés el año, pero creo que era 2005 cuando se instauraron las PASO en Argentina. Fue hasta ese momento las PASO se decían a nivel partido, digamos. Claro. Las internas se resolvían ahí y bueno, en las generales ya iban con un partido único. En el 2009, ahí está. 2009, ahí está bien. Ahí está. A partir del 2009 todos podemos decidir las internas del partido al cual, bueno, que queremos votar, digamos. Exacto. Nos vamos a la primera pausa y a la vuelta seguimos charlando sobre estos temas. Nos metemos de lleno en algunas particularidades de las internas y de los candidatos más populares también. Seguimos en vivo en La Última Palabra, esta edición especial en la cual estamos repasando los datos de las PASO para este domingo, donde volvemos a las urnas y en este caso vamos a elegir a los candidatos a presidente, ni más ni menos, ¿eh? Así que en este contexto electoral, repasando con Clary Araguas todos los candidatos y los diferentes partidos que se presentan. Hablando un poco en previo, decíamos la cantidad de justamente participantes en estas PASO es un número que realmente sorprende y que muchas veces no conocemos a la cara de muchos de estos candidatos. Llama la atención también para el que está fuera o se mantiene al margen durante toda la campaña y ahora dice, a ver, voy a ver con qué me encuentro. Y te encontrás con esta lista increíble. De participantes. Y cuántos que desconocemos y que no sabemos de dónde salieron. ¿Cuál es la sensación frente a esto, no? Como sí, que sí, qué raro, qué impactante también. Qué impactante, sí. Y bueno,
también eso lleva a que el día de que tenemos la elección, el domingo, iremos al cuarto oscuro y nos sorprendamos de la cantidad de listas que va a haber. Y bueno, y si no vamos informados, va a ser difícil encontrar al que teníamos en vista o bueno, en ese momento elegir. Entonces Exacto. por eso decimos, bueno, infórmense antes de ir para que hagan la tarea antes, Tal cual. para que sea más sencillo el día que vamos a votar. Exacto. En este contexto hay internas como muy marcadas o muy mediáticas porque las hemos visto y yo quiero hacer una pequeña comparación, si se quiere, entre candidatos. Así que me gustaría en comienzo hablar de Unión por la Patria, que es el partido del oficialismo, que tiene su candidato, pero también una interna. Entonces ahí detenernos un momento para hablar de algunas diferencias, si se quiere, en la forma de pensar de estos candidatos. Exactamente, Meli. Mirá, en la interna Unión por la Patria tenemos a Sergio Massa por un lado, que es el actual ministro de Economía, y por el otro lado tenemos a Juan Grabois, que Juan Grabois viene de la izquierda. Claro. Este año en sí forma parte de, ya hace años que viene apoyando, digamos, a Cristina y demás, pero este año está dentro de lo que es el Frente de Todos en un momento y ahora Unión por la Patria. Entonces, las principales diferencias entre uno y el otro es eso. Massa es más de una centro izquierda, si se puede decir, y Grabois es más de la izquierda. Viene de la izquierda, de un salario mínimo alto, bueno, el tema de viviendas, ahora está dentro de su equipo está Ofelia Fernández. Claro. Entonces, bueno, viene de ese lado, del no pago al FMI, bueno, toda la discusión con el pago al Fondo Monetario Internacional. Y bueno, por el otro lado tenemos a Massa, que es más moderado. Claro. La verdad que por lo que dicen las encuestas, esta interna va a resultar como ganador Massa. Pero bueno, del resultado de la interna dependen muchas cosas. Claro. Del interno y de las elecciones el lunes. ¿Qué pasa el lunes? Si el lunes se dispara todo, si el lunes se toman medidas para que todo se mantenga lo más tranquilo posible con respecto a los mercados, al dólar. Entonces, bueno, también por eso desde el oficialismo plantearon, como se sabe que esta interna y también va a generar este problema el día lunes. No querían que se divida mucho. En un momento se hablaba que iba a ir Guado de Pedro, claro, que tenía todo un apoyo desde el lado de la Cámpora. Claro. Massa, después se habló de Scioli, y si se dividía en 4, no iba a ser el candidato más votado, el del oficialismo, y esto podía desencadenar en un problema económico el día lunes, una corrida. Y bueno, lo que pasa también después de las elecciones generales, que viene pasando, ya pasó en el 2019, entonces bueno, por eso se decidió de ir con un candidato único, y bueno, después se sumó a la interna Juan Grabois. Claro. Muy bien. Así que bueno, vamos a ver cómo resulta esta interna. Exacto. Bueno, por un lado también algo que resulta curioso y que es algo que en Argentina normalizamos. Digo, Sergio Massa está ocupando un cargo hoy, pero también tiene la potestad para postularse, y es algo que frecuentemente ocurre para varios cargos políticos. Así que también en ese sentido hay muchos memes circulando. Vamos a hablar de esto. Hay muchos memes circulando de Massa prometiendo resolver los problemas de Massa. Que claro. no, pero bueno, también no es casualidad que el ministro de Economía sea el elegido por todos, por el frente, para que, bueno, como precandidato a presidente. No es casualidad, porque hoy en día es el que maneja la economía del país. Claro. Entonces, bueno, también es por eso que él es elegido. Y la realidad de Massa es que de este gobierno es que, bueno, deuda, sequía. Entonces Massa agarró el país cuando las papas quemaban, y bueno, fue el que se puso acá enfrente del ministerio. Sí. Entonces, bueno, era como que era el indicado, digamos, el mejor para poder llevar adelante esta candidatura. Exactamente. Exacto.
Muy bien, pasamos a otra interna que es la del PRO. Ahí tenemos el logo de Juntos por el Cambio. Difícil también cuando empezaron a mencionarse los nombres de algunos posibles candidatos, porque se decía, al final se están peleando entre ellos en vez de decidir. Exactamente. Que es algo que también se da muchas veces en las PASO y que también naturalizamos. Y un poco. vimos que era al principio era media sangrienta la Claro, interna. fue muy duro. Fue muy duro hasta que se decidió. Y bueno, y acá tenemos dos candidatos también. Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Y acá sucede lo mismo. Larreta es de una centro-derecha más moderada y Bullrich es más de una derecha y no moderada, digamos, más conservadora, mano dura, fuerza, que es lo que ella transmite en su spot de campaña Sí, en sus y en las discursos. apariciones que va haciendo en medios de comunicación y demás. Claro. Entonces ahí hay dos posturas muy marcadas y vimos cómo los distintos dirigentes de los distintos partidos se fueron acercando más a uno o al otro. Lilita Carrió en su momento, bueno, iba en contra de Larreta y hoy en día se está acercando. El otro día me apareció Claro. una publicidad que decía fuerza no, como que era esfuerzo, pero fuerza no, diferenciándose de Bullrich, Claro. Del discurso de Bullrich, exactamente. Entonces, bueno, ahí la diferencia es eso. Ok. Bueno, Patricia fue ministra de Seguridad, entonces ya tiene esa... Experiencia. Sí, experiencia y también esa forma de hablar y de transmitir con respecto a la fuerza. Claro. Que bueno, si vamos a su gobierno, cuando pasó, no sé si se aplicó tanto porque ahí, bueno, la gente que haga el análisis, Sí. pero bueno, son personas que, bueno, Larreta estuvo como jefe de gobierno de Claro. la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, nada. En Ahí un momento internada. también, claro, en un momento también recuerdo a Patricia Bullrich incluso coquetear un poco con la idea de armar una alianza con Milei. Exactamente. Y por eso los ideales como que tienen un punto en común. Mira, te voy a dar un dato de una encuesta que estuve analizando. Los votantes de Milei y los votantes de Patricia Bullrich son muy similares. Tienen las mismas ideas, comparten las mismas ideas y perspectivas sobre distintos temas. Claro. Lo que se diferencia de los votantes de Larreta. Como te digo, son votantes más moderados que se acercan más a al discurso de masa, digamos. Claro. Entonces también los resultados de las PASO condicionan las generales, porque no es lo mismo para el oficialismo que gane Patricia Bullrich a que gane Larreta. Al oficialismo hoy en día por lo que se ven en las encuestas Sí, y demás, sí. le conviene que gane Patricia Bullrich, porque es la que más se puede diferenciar de Claro. su discurso. Y votantes de Larreta pueden ir a Massa. Claro. Por tener esas ideas más moderadas. afines, sí. Exactamente. Y bueno, y después lo tenemos a Milei. A Milei, que es... Se merece un capítulo aparte, sí, Milei. sí, es la novedad Claro. de estas elecciones, aunque él Exacto. fue elegido diputado en el 2021. Bueno, este año es la primera vez que se postula como precandidato a presidente. Exacto. Y bueno, las ideas que propone. Y tenemos algunas características de Milei que la verdad es que también estuve mirando o interiorizándome un poco antes del programa, y obviamente es uno de los candidatos más mediáticos, entonces esto hace que se exponga mucho más los ideales o las propuestas o los proyectos que él pueda llegar a tener. Yo siento que en muchas oportunidades él pisó el palito de lo que pretendían que diga para que quede como un monstruo. Eso ha sucedido y ese poder también lo tiene un poco la prensa, hay que decirlo. Pero por otro lado, lo vemos, digo, desde alguien que quiere analizar objetivamente y decir, a ver, Milei, una persona que es desde la economía, desde poder opinar sobre economía y demás,
entra a los medios, se presenta, empieza toda una rueda mediática de llamarlo y citarlo para las mesas de debate. Él empieza a cuestionar a la casta con este discurso antipolítico y con ideas que parecían muy descabelladas. Se presenta, forma un partido que es la Libertad Avanza, se presenta, se postula en Buenos Aires, logra ingresar al Congreso. ¿Qué hizo en el Congreso? Nada. Entonces ahí es donde vos decís, ok, vos podés empatizar con las, no sé, con las propuestas, con las ideas que tiene y todo, pero cuando tuvo la posibilidad, que aún es vigente, no hizo nada. No hizo nada, exactamente. Y qué loco que critique y esté en contra de la casta, que bueno, hoy en día es la casta política. Él porque es parte, hoy claro. en día es parte. Claro. Y si es elegido presidente, va a ser parte de la casta política. Y lo que Milei también tiene que entender es que él necesita de acuerdos. Él no puede gobernar sin acuerdos, sin alianzas, sin debatirse. Entonces, también yo lo que discuto muchas veces es que suenan lindas las ideas de Milei. Sí. Dolarizar la economía. La verdad que ¿quién no quisiera cobrar en dólares? Claro. Pero el tema es ¿a qué precio ese dólar? ¿A qué precio vamos a dolarizar nuestro salario? ¿A cuánto va a estar el dólar? Porque no es lo mismo dolarizarlo al precio que está hoy el dólar oficial o el dólar blue, que dolarizar a 10.000 pesos el dólar. Claro. Que es lo que se habla hoy por las pocas reservas que hay en el banco. Si hoy en día se quisiera dolarizar con las reservas que tenemos, tendríamos que hablar de 10.000 pesos un dólar. Entonces, ¿cuántos dólares equivale a nuestro salario? Eso es lo que hay que pensar. Exacto. Y hay una frase que a mí me gusta mucho. Cuando te la hacen muy difícil a la hora de explicar de economía, es porque te están cagando. Okay. Perdón la palabra. Porque bien. todos entendemos de economía y podemos. Entonces, cuando ya te la hacen muy difícil, cuando te dicen que la fórmula es ir a pedir plata no sé dónde, primero que tenemos una deuda, estamos endeudados con el Fondo Monetario Internacional, entonces, ¿quién nos va a prestar plata sin pagar una deuda? ¿De Claro. dónde saldrían esos? Entonces, cuando ya te dicen que no, que hay un libro, yo el otro día lo escuchaba en Intratables, hay un libro que habla de dolarizar la economía, bueno, explícalo con palabras sencillas. Más simples, para que la gente entienda de qué manera pretendés dolarizar la economía. Claro, y que el discurso no quede en un discurso vacío. Claro, que no queden en frases lindas que llegan, pero cuando vos vas al contenido de esa frase, sí es una frase vacía, sin contenido. Entonces, y también para saber qué hay detrás de eso. Claro. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuál es el lado B? ¿Cuál es el lado B? Y también entiendo a la gente que, bueno, ven Milei la alternativa, la solución. Entiendo por el hartazgo que hay a la política, el descreimiento que hay a la política, y lo que logró captar Milei es eso, ese descreimiento, esa antipolítica generalizada. A esa gente le logró llegar Milei, y también a los jóvenes, Claro. que ningún otro político logró llegar. Entonces a mí me parece que está buenísimo que aparezca un Milei para dar una discusión que hay que dar al sistema político, a los políticos, pero es una opinión personal. Sí. Yo preferiría que no gane Milei, que demos el discurso, o que presente propuestas y Más que diga concretas. cómo hacerlo y de qué manera se va a llevar a cabo. Exacto. Bueno, el otro día veía que hablaba de los planes sociales y muchos dicen, no, viene Milei y termina con los planes sociales. Y el otro día escuchaba a Ramiro Marra, que es que va a jefe de gobierno, si no me equivoco, de la provincia de Buenos Aires, Sí. de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y él decía, no, nosotros no hablamos de eliminar los planes sociales. Bueno, ¿viste? Cómo ahí ya van bajando el discurso. Sí. Pero si no, la gente, no, Milei viene, elimina planes sociales. Es que en realidad... Mete a los chorros en cana. Exactamente. Nos dolariza la economía. Bueno, hablaba también del tema de piquetes. Bueno, vamos a meter preso. ¿Y qué vas a meter preso? 30.000 piqueteros que están
No, porque claro, no Entonces tenemos. no se va a poder reclamar, claro. Entonces, no, y aparte, no tenemos infraestructura para meter preso a 30.000 piqueteros. Y, no, solamente a los jefes. Y bueno, pero si no está el jefe, el que quede va a seguir haciendo Entonces, ¿me entendés? Como que el discurso las frases están buenísimas, las ideas que proponen, como que hay mucha gente que le gusta, pero después el que hay detrás de esas ideas, eso es lo que tenemos que pensar. Se desvanece ahí y sería muy interesante que, bueno, en el caso de que él avance hacia las generales tendremos el debate, que el debate presidencial está bueno y es una buena oportunidad también para que expresen con más claridad sus ideas, y ya los que van a ser candidatos, porque ahora sería imposible, imagínate con la cantidad que acabamos de mencionar. No, sería imposible. Tal cual. Pero bueno, para las generales sí vamos a tener el debate, y sí, obviamente si hay un balotaje también vamos a tener otro debate. Otro debate, exacto. Bueno, y tenemos, por último, ya llegando a la recta final del programa de hoy, a la última interna de estas PASO, que es en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. ¿Quiénes son los del Frente de Izquierda y de los Trabajadores? Exactamente, tenemos por un lado a Miriam Bregman, que va acompañada con Nicolás del Caño, que bueno, en las elecciones anteriores fue al revés. Estaban al revés, tal cual. Ella iba de vice y él a presidente. Exactamente. Y hay que corregir que antes dije que iba Manuela Castañeiras, y no, va Gabriel Solano. Exacto. Y Vilma Ripoll. Esa es la interna. La interna del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Manuela Castañeiras va por el movimiento al socialismo se llama, que es un movimiento nuevo. Tal cual. Y bueno, ella forma parte de ese movimiento, y es Manuela Castañeiras con Lucas Ruiz. Muy bien. Su compañero de fórmula. Frente de Izquierda, ¿qué proponen desde este partido? A ver, porque realmente lo que se diferencia es esto, ¿no? Por un lado tenemos la derecha más extrema, que recién hablábamos de Milei. Exactamente. Y en el polo opuesto, la cara opuesta, la cara opuesta, sí, tal cual. Más que ellos no se juegan tanto, ya saben que no van a competir presidencialmente, pero lo que buscan es llegar a diputados. Eso claro. Es lo que buscan, meter a sus candidatos a la Cámara, para que esté presente la izquierda. Pero bueno, sus ideas son más radicales, más radicales. El otro día escuchaba, bueno, en este caso Manuela Castañeiras, que proponía un salario mínimo de 500.000 pesos. Entonces, bueno, en sí las ideas entre Gabriel Solano y Miriam Bregman no son tan diferentes, exactamente. Y lo que tampoco se aleja tanto en realidad de un discurso que no tiene sustento, al igual que lo de Milei, que sucede con Milei. Exactamente. ¿Cómo? Claro, nos dicen cosas muy hermosas, pero se cae un poco esto cuando entras a investigar, a indagar. Como por ejemplo no pagar al Fondo Monetario Internacional. Todos quisiéramos no pagarle al fondo. Nos quedamos con todos esos recursos. Pero cuando pedimos plata hay que devolverla, porque si no entramos en default y bueno, no nos presta el más, y es real. Y nos terminamos aislando del mundo. Exactamente, nos aislamos del mundo y es imposible ir a pedir créditos para construcción de grandes obras, como, no sé, requieren rutas. Bueno, en este caso gasoductos que se están llevando a cabo, bueno, entonces es como una idea también vacía de contenido y de cómo se llevaría a la práctica, ¿no es cierto? Exacto, bueno, hemos repasado a grandes rasgos, creo que muchos de los aspectos fundamentales que nos vamos a encontrar en estas PASO. El ciclo de entrevistas de hoy fue diferente. Fuimos conociendo a diferentes candidatos a nivel departamental, local, por supuesto, pero siempre me gusta terminar las entrevistas con la última palabra, que justamente así se llama este ciclo,
de parte de los invitados, los entrevistados. Así que quiero que la última palabra de este jueves sea la de Clara, y que la aproveches para decir lo que vos quieras en este contexto electoral, por supuesto desde tu lugar. Esto ya es más personal. Bueno, Meli, gracias por el espacio, la verdad que a disposición para lo que necesites, y la verdad que gracias por darnos voz y por permitirnos sentarnos acá y expresarnos. Lo que quiero decir, la última palabra, está relacionada con que yo entiendo el descreimiento, el desánimo, la amargura que puede sentir el vecino, el votante, pero la solución no es ir a votar. La solución no es no participar de las elecciones. La solución es participar, seguir participando de las elecciones. Porque en este año que se cumplen 40 años de la vuelta a la democracia y las vidas que costó esta democracia que tenemos para hoy tener esta democracia, sistema, es muy importante defenderlo y por eso es importante participar. Porque nosotros tenemos el poder, digamos. Nosotros tenemos el poder de elegir quién va a gobernarnos a partir del 10 de diciembre. Entonces es importante que vayamos a votar. Aunque estemos enojados, yo lo entiendo, no voy a ser hipócrita en ese sentido, no voy a decir que todo está bien, ni mucho menos, pero hay muchas cosas para cambiar y entonces hay que ir a votar y hay que participar. Votemos al partido que votemos, somos libres de hacerlo, vivimos en democracia, entonces hay que valorar este sistema que seguramente tiene muchas deudas con la sociedad, hay muchas deudas que todavía quedan pendientes, pero hay que valorarlo. Es una democracia en crecimiento, somos una democracia joven. Claro. Pensemos que somos una democracia joven, entonces esto también es parte. Pero como digo, participemos, vayamos a votar, y bueno, esta es va a ser la segunda elección y nos quedan 2 o 3 por delante. Así que con mucha paciencia, informados, pero vayamos a votar.